Antes de iniciar el video te invitamos a suscribirte a nuestro canal y marcar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Recuerda, publicamos videos semanalmente. Eleanor Rigby. Publicada el 5 de agosto de 1966. Es una de las más hermosas canciones que el grupo Los Beatles legaron al mundo. Causó gran impacto por su sonido y por su melancolía. Se convirtió inmediatamente en uno de los grandes éxitos de la banda, y fue muy aclamada por el público. Incluso algunos de sus críticos consideraban que era una de las mayores expresiones de la genialidad de Paul McCartney. Pero, ¿de qué trata la canción? La letra de la canción describe a una mujer sola, ensimismada en sus propios sueños, y que al morir, se lleva su historia y su propio nombre sin que a nadie le importe. Esta triste historia creada por McCartney, siempre se creyó que fue una inspiración totalmente imaginaria. No obstante, con algunos hechos acontecidos hace algunos años, la historia de Eleanor Rigby toma otro giro. Veamos. John Lennon y Paul McCartney se conocieron en 1957, durante una fiesta en la iglesia de San Pedro de Walton, un barrio de Liverpool, su ciudad natal, al noreste de Inglaterra. A pocos metros de la iglesia donde se conocieron, hay un cementerio, y en ese cementerio, varios metros bajo tierra, se encuentra el cuerpo de la que en vida fue una criada llamada Eleanor Rigby, muerta en 1939 a los 44 años de edad. Pero en realidad pocos supieron de su existencia hasta la década de 1980. Y el propio McCartney ha negado que se inspirara en dicha tumba para crear la canción. Ahora, si nos apoyamos en las ideas expuestas por el escritor Spencer Lee, autor de un libro acerca de los Beatles, no es difícil imaginar cómo las visitas de McCartney durante su infancia al cementerio de la iglesia y ver la tumba de Eleanor podrían haber quedado grabadas en su memoria. ¿Pero qué dice Paul McCartney de todo esto? Él ha repetido muchas veces que Eleanor Rigby es un personaje totalmente de ficción que él inventó, y no tiene ningún vínculo con la mujer de la lápida, a pesar de que en la lápida figura claramente el nombre Eleanor Rigby. McCartney cuenta que cuando se sentó por primera vez al piano a componer esta canción, tenía otro nombre en mente para la protagonista de la historia, pero simplemente decidió el de Eleanor Rigby, en honor a una actriz llamada Eleanor Bron, y por el nombre de una tienda de vinos de Bristol, ciudad al sur de Inglaterra, llamada Rigby Evans. Simplemente me gustó el nombre, dijo en 1984. Estaba buscando uno que sonara natural. Y Eleanor Rigby sonaba así. No obstante, una organización caritativa llamada The Sunbeam Trust le pidió a McCartney un objeto para una subasta. El ex Beatle ofreció una hoja extraída de un registro de 1911 del Ayuntamiento de Liverpool. Y oh maravilla, allí figura la firma de Eleanor Rigby, de 16 años de edad, empleada en los fregaderos del City Hospital. ¿Por qué McCartney ofrecería un registro de Eleanor Rigby, la mujer de la lápida, como un objeto vinculado a la banda, si él dice que no se inspiró en esta mujer para componer la canción? McCartney diría lo siguiente: si alguien quiere gastar su dinero para comprar un documento que pruebe que un personaje de ficción existió, por mí está bien, refiriéndose a la hoja del ayuntamiento donde figuraba la firma de Eleanor. Cabe mencionar que el tío de John Lennon murió en 1955. Su nombre era George Thorogood Smith. A Lennon le gustaba mucho el nombre, y con frecuencia llevaba a sus amigos a ver la tumba de su tío al cementerio, donde coincidentemente también se encontraba la tumba de Eleanor Rigby. Por esto es tentador imaginarse a dos adolescentes, Lennon y McCartney, contemplando la lápida, e imaginando la vida que habría llevado Eleanor para escribir después la letra de su hermosa canción.
McCartney, más recientemente, ha concedido la idea que la lápida pudo haberle influido de una forma subconsciente al componer esta canción. Pero ha dejado esta historia con un misterio que a muchos les gustaría descifrar. ¿Pero quién fue la Eleanor Rigby de la lápida en el cementerio de Walton? Según reveló el diario Daily Mail, Eleanor Rigby nació el 29 de agosto de 1895, en Valley Road en Walton, una vía que va directamente hacia Menlove Avenue, barrio donde creció John Lennon. Su padre era un carpintero que murió a temprana edad, y su madre volvió a entablar una nueva relación en la que tuvo hijas, y siendo Eleanor la única hija del primer matrimonio de su madre, y a la vez la mayor de las hijas, tuvo que dedicarse al cuidado de sus hermanas, lo que le impidió casarse antes que ellas. Esto podría encajar perfectamente con parte de la letra de la canción que dice: Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, que en español diría: Eleanor Rigby recoge el arroz en la iglesia donde se ha celebrado una boda. Vive en un sueño esperando en la ventana. Finalmente Eleanor se casó, a los 35 años con Thomas Woods, un hombre casi 17 años mayor que ella, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no podían tener hijos y la relación se rompió. A los 44 años de edad Eleanor falleció a causa de un derrame cerebral. Como dato importante cabe mencionar que en la calle Stanley de Liverpool hay una estatua dedicada a esta canción de los Beatles, donde figura una mujer sentada en una banca, y un rótulo que dice Eleanor Rigby y debajo del nombre la frase, All the Lonely People. Frase que es parte de la letra de la canción, y que en español diría toda la gente sola o toda la gente solitaria, es decir que la estatua fue dedicada a Eleanor Rigby y a toda la gente solitaria. Por todo esto no es descabellado pensar que la Eleanor Rigby de la lápida sea la misma Eleanor de la canción de McCartney, pero esto en lugar de desmerecer la inspiración del ex Beatles la enaltecería, porque de una historia tan común de soledad logró hacer una obra de arte. De igual forma, precisar que, mientras la mayoría de fans de los Beatles le atribuye esta joya musical a Paul McCartney, hay quienes dicen que John Lennon tuvo una gran influencia en la composición de la misma, por ello esta canción incluida en el séptimo álbum de la banda, Revolver, lanzado en 1966, acredita que fue compuesta por Lennon y McCartney. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal para que puedan saber cuando publicaremos una nueva historia oculta tras una linda canción. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like. Dejo en los comentarios el enlace directo para escuchar y disfrutar de esta hermosa canción, así como los enlaces de las fuentes en las que nos apoyamos para realizar este video. Saludos.